Santa Lucía nació en Siracusa, en Sicilia, hacia finales del siglo III, en un periodo extremadamente turbulento de la historia del Imperio Romano. La sociedad en la que vino al mundo estaba marcada por profundas contradicciones. Al mismo tiempo que Roma ostentaba poder, organización y riqueza, vivía una intensa crisis moral y espiritual. Los cristianos eran vistos como una amenaza para el orden público, pues se negaban al culto de los dioses paganos y del emperador, práctica considerada esencial para la estabilidad del imperio. En ese escenario hostil, nacer cristiano significaba, desde temprano, aprender a vivir en la clandestinidad de la fe, sosteniendo la esperanza en medio del miedo constante a la persecución. La familia de Lucía era noble y contaba con buenas condiciones financieras, lo que le garantizó una educación refinada y una posición respetable en la sociedad siracusana. Sin embargo, esa posición social no la apartó del sufrimiento humano, pues desde joven experimentó el dolor al ver a su madre, Eutiquia, aquejada por una enfermedad grave y persistente. Ese sufrimiento familiar tuvo un papel decisivo en la formación espiritual de Lucía, porque fue en ese contexto cuando su fe dejó de ser solo una herencia recibida y pasó a ser una elección consciente, marcada por la confianza absoluta en Dios y por la búsqueda sincera de la santidad. Aún muy joven, Lucía tuvo un contacto profundo con las enseñanzas cristianas, absorbiendo el Evangelio no solo como doctrina, sino como regla de vida. En una época en que el cristianismo se transmitía principalmente por el testimonio oral y por el ejemplo de los fieles, Lucía aprendió que seguir a Cristo implicaba renuncia, valentía y muchas veces la disposición al martirio. La memoria de los primeros mártires aún estaba viva en las comunidades cristianas y sus historias circulaban como fuente de inspiración y fortalecimiento de la fe, especialmente entre los jóvenes que buscaban vivir el Evangelio con radicalidad. Desde temprano, Lucía mostró un profundo desapego a los bienes materiales, algo inusual para una joven de origen noble. Mientras la sociedad valoraba las alianzas matrimoniales como forma de preservar riquezas y estatus, ella comenzó a alimentar en su corazón el deseo de consagrar su vida enteramente a Dios. Ese ideal de virginidad consagrada, inspirado en el ejemplo de Cristo y de las primeras vírgenes cristianas, era visto con desconfianza por el mundo pagano, que no comprendía una elección de vida que contrariaba las expectativas sociales y familiares. La ciudad de Siracusa, donde vivió Lucía, era un importante centro cultural y económico de Sicilia, profundamente influenciado por la cultura grecorromana. Templos dedicados a diversos dioses dominaban el paisaje urbano, y los rituales paganos formaban parte de la vida cotidiana de la población. En ese ambiente, la fe cristiana se vivía silenciosamente, muchas veces en casas particulares o en pequeños grupos, lejos de los ojos de las autoridades. Fue en ese contexto que Lucía aprendió a vivir una fe discreta, pero intensa, alimentada por la oración, por la caridad y por la confianza en la providencia divina. La figura materna tuvo gran influencia en la formación espiritual de Santa Lucía. Eutiquia, a pesar de la enfermedad, era una mujer piadosa y abierta a la fe cristiana, lo que permitió que Lucía creciera en un ambiente favorable a la vivencia del Evangelio. La relación entre madre e hija estaba marcada por una profunda confianza y afecto, y fue precisamente el amor que Lucía sentía por su madre lo que la llevó a buscar, con aún más fervor, la intercesión divina cuando la enfermedad parecía no tener cura humana. Según la tradición cristiana, Lucía y su madre hicieron una peregrinación al sepulcro de Santa Águeda, mártir venerada en la región, pidiendo la curación de Eutiquia. Ese episodio no solo reforzó la fe de Lucía, sino que también consolidó en su corazón la convicción de que Dios actúa en la historia de forma concreta y misericordiosa. La experiencia de la oración ante el testimonio de otra mártir despertó en ella una identificación profunda con aquellas mujeres que habían entregado la propia vida por amor a Cristo. Tras la curación milagrosa de su madre, Lucía tomó una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida.
consagró su virginidad a Dios y decidió distribuir gran parte de sus bienes a los pobres. Ese gesto, profundamente evangélico, reflejaba no solo una opción espiritual, sino también una crítica silenciosa a una sociedad marcada por la desigualdad y por la búsqueda desenfrenada de poder y riqueza. Lucía comprendió que seguir a Cristo significaba colocar a los más necesitados en el centro de su vida, viviendo la caridad de forma concreta y sacrificial. La elección de Lucía, sin embargo, no pasó desapercibida. En un mundo donde el matrimonio era visto como una obligación social, su decisión de permanecer virgen y dedicarse a Dios fue considerada una afrenta a las convenciones de la época. Ese conflicto entre fe y sociedad comenzaba a delinearse de manera clara, preparando el terreno para las pruebas que vendrían. La joven cristiana, aún rodeada de privilegios materiales, iniciaba un camino de renuncia y fidelidad que poco a poco la conduciría al testimonio supremo de la fe. Así, los primeros años de la vida de Santa Lucía revelan no solo el nacimiento de una santa, sino el silencioso madurar de un alma profundamente enraizada en Cristo. En medio de persecuciones, presiones sociales y expectativas familiares, Lucía eligió la luz de la fe en lugar de las sombras del miedo. Esa fidelidad inicial, vivida en lo cotidiano y en las pequeñas decisiones, sería la base espiritual que sostendría su valentía en los momentos más dramáticos de su vida, preparándola para el martirio que la convertiría para siempre en un faro de esperanza para la Iglesia. Después de la curación milagrosa de su madre, Santa Lucía pasó a vivir su fe de un modo aún más intenso y consciente. La experiencia de la intervención divina no solo confirmó su confianza en Dios, sino que también fortaleció su decisión interior de entregarle la propia vida sin reservas. Lucía comprendió que su existencia ya no le pertenecía, sino que era un don para ser ofrecido totalmente al Señor. Esa conciencia espiritual, madurada en silencio y oración, la llevó a consagrar su virginidad a Cristo, decisión que, en aquel contexto histórico, exigía una valentía extraordinaria y una profunda convicción interior. La consagración virginal de Lucía no fue un gesto impulsivo, sino fruto de discernimiento espiritual y de amor sincero por Dios. Inspirada por el ejemplo de las primeras vírgenes cristianas y por las palabras del Evangelio, ella eligió vivir para aquel que lo había dado todo por ella. Esa opción representaba una ruptura radical con los valores dominantes de la sociedad romana, que veía a la mujer principalmente como instrumento de alianzas familiares y perpetuación del patrimonio. Lucía, por el contrario, reconocía su dignidad como hija de Dios y deseaba que su vida estuviera enteramente orientada a la gloria divina. Decidida a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, Lucía comenzó a distribuir sus bienes entre pobres, viudas y huérfanos, viendo en ellos el propio rostro del Señor sufriente. Ese gesto de caridad no era solo asistencial, sino profundamente espiritual, pues expresaba su desapego del mundo y su total confianza en la providencia divina. En una sociedad marcada por la desigualdad y la ostentación, la actitud de Lucía era un testimonio silencioso, pero elocuente, de que los bienes terrenos son pasajeros y de que la verdadera riqueza está en el amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, esa elección de vida chocó directamente con los planes que su familia había trazado para ella. Lucía estaba prometida en matrimonio a un joven pagano, hombre influyente y ambicioso, que veía en la unión una oportunidad de ampliar su prestigio y fortuna. Al percibir que Lucía se negaba a casarse y estaba donando su herencia, él se sintió profundamente humillado y traicionado. Lo que para Lucía era una ofrenda de amor a Dios, para él se convirtió en una afrenta personal y social. El conflicto entre Lucía y su pretendiente reveló el choque irreconciliable entre la fe cristiana y los valores del paganismo romano. Mientras ella afirmaba que su fidelidad pertenecía exclusivamente a Cristo, él no aceptaba que una joven pudiera elegir libremente un camino distinto del impuesto por la sociedad. Esa incomprensión dio lugar a la ira, al orgullo herido y al deseo de venganza, sentimientos que poco a poco
se transformaron en una persecución abierta contra la joven cristiana. Movido por el resentimiento y el odio, el pretendiente de Lucía decidió denunciarla ante las autoridades romanas como cristiana. En un periodo en que las persecuciones se intensificaban, especialmente bajo el gobierno de Diocleciano, esa denuncia equivalía a una sentencia de muerte. El simple hecho de profesar la fe cristiana era considerado un crimen contra el Estado, pues los cristianos se negaban a rendir culto a los dioses y al emperador. Así, la fidelidad de Lucía a Cristo pasó a ponerla oficialmente bajo amenaza de tortura y ejecución. Al ser denunciada, Lucía tuvo plena conciencia de lo que estaba en juego. Sabía que podía perderlo todo: su libertad, su honra y, finalmente, su propia vida. Aún así, no retrocedió. Fortalecida por la oración y por la certeza de que Dios jamás abandona a quienes confían en Él, Lucía permaneció firme en su fe. Su corazón ya no estaba atado a las cosas de este mundo, sino vuelto hacia la eternidad prometida por Cristo, a quienes perseveran hasta el fin. La postura serena de Lucía frente a la persecución causaba admiración y perplejidad. Mientras sus acusadores esperaban miedo y sumisión, encontraron a una joven firme, consciente de su fe y dispuesta a defenderla con la propia vida. Su tranquilidad no era fruto de ingenuidad, sino de una confianza profunda en el amor de Dios que supera todo temor humano. Lucía comprendía que el sufrimiento, unido al de Cristo, podía convertirse en camino de redención y testimonio para muchos. En ese momento decisivo, la vida de Santa Lucía comenzó a transformarse en una señal luminosa para la comunidad cristiana. Su fidelidad silenciosa, su caridad concreta y su valentía ante la persecución se convirtieron en fuente de fortalecimiento para otros fieles que vivían escondidos y atemorizados. Lucía no predicaba con discursos, sino con la coherencia de su vida, mostrando que el Evangelio es una verdad por la que vale la pena vivir y morir. Así, la consagración de Santa Lucía a Dios no fue solo un acto personal de devoción, sino un gesto profético que desafió a toda una sociedad. Al elegir a Cristo por encima de todo, encendió una luz en medio de las tinieblas de la intolerancia y la violencia. Esa luz, que comenzó a brillar en la intimidad de su alma, pronto se haría visible para todos, conduciéndola al testimonio supremo de la fe que marcaría definitivamente la historia de la Iglesia. Cuando Santa Lucía fue llevada ante las autoridades romanas, se inició uno de los momentos más decisivos de su vida. El tribunal no era solo un espacio de juicio jurídico, sino un verdadero campo de batalla espiritual, donde se enfrentaban dos visiones del mundo totalmente opuestas. Por un lado, el poder del Imperio Romano, sostenido por la fuerza, el miedo y la idolatría. Por otro, una joven cristiana, aparentemente frágil pero interiormente fortalecida por una fe inquebrantable en Cristo. Lucía se presentó ante los jueces con serenidad, consciente de que su verdadera causa no estaba en manos de los hombres, sino en las de Dios. Las autoridades exigieron que Lucía negara su fe y ofreciera sacrificios a los dioses paganos, como señal de obediencia al imperio. Para los romanos ese gesto era simple y puramente formal, pero para los cristianos significaba una traición directa a Dios. Lucía respondió con claridad y firmeza, afirmando que solo a Dios rendiría culto y que ningún poder humano podría obligarla a renegar de la verdad del Evangelio. Su respuesta, lejos de ser arrogante, estuvo marcada por una profunda convicción espiritual y respeto, revelando una madurez impresionante para alguien tan joven. Ante la negativa de Lucía, el gobernador intentó persuadirla con promesas de honra, riqueza y seguridad. Creía que al tocar los deseos humanos, lograría quebrar su resistencia. Sin embargo, Lucía mostró un total desapego a esas propuestas, afirmando que las riquezas de este mundo son pasajeras y que su verdadera herencia estaba reservada en el cielo. Sus palabras resonaban con las enseñanzas de Cristo, revelando que había interiorizado profundamente el mensaje del Evangelio y lo había transformado en criterio absoluto de vida. Al ver que las promesas no surtían efecto, las autoridades pasaron a las amenazas.
Lucía fue intimidada con la posibilidad de tortura pública, humillación y muerte, recursos comunes utilizados para quebrar la resistencia de los cristianos. Aún así, su postura permaneció inalterable. No mostró miedo ni desesperación, sino una tranquilidad que sorprendía a sus acusadores. Esa serenidad no era fruto de indiferencia ante el dolor, sino de una fe tan profunda que le permitía ver más allá del sufrimiento inmediato. Según la tradición, durante el interrogatorio, Lucía declaró que su cuerpo estaba consagrado a Dios y que ningún castigo podría separarla del amor de Cristo. Esa afirmación causó indignación entre los jueces, que no aceptaban la idea de que una mujer ejerciera semejante libertad espiritual. La dignidad con la que Lucía defendía su fe desafiaba no solo el poder político, sino también las estructuras culturales que sometían a la mujer a la autoridad masculina. Su actitud transformaba el juicio en un testimonio público de la fuerza liberadora de la fe cristiana. Al percibir que Lucía no cedería, el gobernador ordenó que la llevaran por la fuerza a un lugar de prostitución, como forma de humillarla y quebrar su consagración virginal. Sin embargo, la tradición relata que, por intervención divina, Lucía se volvió tan pesada que ningún soldado logró moverla del lugar. Ese episodio, cargado de simbolismo, revela que el poder de Dios se manifiesta justamente cuando la debilidad humana parece total. Lucía permaneció inmóvil, protegida por la gracia divina, mientras sus perseguidores quedaban expuestos en su impotencia. La incapacidad de los soldados para arrastrar a Lucía causó gran asombro entre los presentes. Para muchos, aquel hecho no podía explicarse por fuerza humana, sino que indicaba claramente una intervención sobrenatural. Aún así, en lugar de convertirse, las autoridades endurecieron aún más sus corazones. Ese contraste entre la manifestación del poder de Dios y la obstinación humana evidencia cómo la persecución a los cristianos no se basaba solo en la ignorancia, sino también en la resistencia orgullosa a la verdad. Durante todo ese proceso, Lucía se mantuvo en constante oración interior, ofreciendo su sufrimiento como sacrificio agradable a Dios. Comprendía que su testimonio no era solo para aquel momento, sino para toda la iglesia naciente, que hallaba en los mártires un ejemplo de fidelidad absoluta. Cada palabra, cada silencio y cada gesto de Lucía se convertían en una predicación viva, más elocuente que cualquier discurso, capaz de fortalecer a los fieles y confundir a los perseguidores. El juicio de Santa Lucía reveló de manera clara que la fe cristiana no podía ser destruida por la fuerza. Cuanto más intentaban silenciarla, más evidente se hacía su valentía. Lucía no enfrentaba a sus acusadores con odio o desprecio, sino con la certeza de que la verdad de Cristo es invencible. Su firmeza ante el tribunal transformó aquel espacio de condena en un altar de testimonio, donde la gloria de Dios se manifestaba a través de la fidelidad de una joven santa. Así, el juicio no marcó el debilitamiento de Santa Lucía, sino la confirmación pública de su santidad. Cada intento de humillación solo revelaba aún más la grandeza de su alma y la fuerza de la gracia que la sostenía. A partir de ese momento, su vida ya no pertenecía a la historia común de los hombres, sino a la historia sagrada de la Iglesia, escrita con la sangre de los mártires e iluminada por la luz eterna de la fe en Cristo. Tras el fracaso de los intentos de humillación y coerción, las autoridades romanas decidieron llevar la persecución a un nivel aún más cruel. Santa Lucía fue condenada a sufrir torturas físicas, en un último intento de quebrar su fe y obligarla a renunciar a Cristo. Ese momento marcó el inicio de su martirio propiamente dicho, en el cual su entrega total a Dios se manifestaría de manera definitiva. Para Lucía, sin embargo, el dolor que se acercaba no era motivo de desesperación, sino una oportunidad de unirse todavía más profundamente al sacrificio redentor de Jesús. Según la tradición cristiana, Lucía fue sometida a diversos tormentos, todos soportados con una serenidad impresionante. Entre esos suplicios se relata que intentaron quemarla viva, envolviendo su cuerpo con aceite hirviendo y fuego. Sin embargo, las llamas no le causaron daño alguno.
como si el propio Dios estuviera protegiendo a su sierva fiel. Ese episodio reforzó la convicción de muchos de que la fuerza divina actuaba de manera extraordinaria en la vida de aquella joven, transformando el sufrimiento en señal de la presencia de Dios. Ante la inutilidad de las torturas, el gobernador ordenó que Lucía fuera asesinada por la espada. Antes de la ejecución, tuvo la oportunidad de hacer una última profesión pública de fe, reafirmando su amor incondicional por Cristo y su disposición a entregar la propia vida por Él. Ese instante final fue vivido por Lucía con una profunda paz interior, como alguien que, tras una larga caminata, finalmente divisa el destino tan esperado. Su confianza en la vida eterna superaba cualquier temor a la muerte física. La tradición también relata que, aun gravemente herida, Lucía permaneció viva por algún tiempo, suficiente para recibir la Sagrada Comunión y exhortar a los fieles que estaban presentes en secreto. Ese detalle subraya la centralidad de la Eucaristía en la vida de los primeros cristianos y revela cómo Lucía, incluso a las puertas de la muerte, pensaba más en la edificación de la Iglesia que en su propio sufrimiento. Su martirio se convertía así en un acto litúrgico, una ofrenda plena y consciente de su vida a Dios. Durante sus últimos momentos, Lucía habría anunciado que la persecución contra los cristianos llegaría a su fin y que la paz sería restablecida en la Iglesia. Esa profecía, transmitida por la tradición, revela el carácter espiritual y profético de su testimonio. Incluso ante la violencia extrema, mantenía la mirada fija en la esperanza, confiada en que el mal no tendría la última palabra. Su muerte no era vista como derrota, sino como victoria de la fe sobre la tiranía. El martirio de Santa Lucía causó profunda conmoción entre los cristianos de Siracusa. Su valentía, su pureza y su fidelidad absoluta se hicieron rápidamente conocidas, fortaleciendo la fe de la comunidad y animando a otros fieles a permanecer firmes ante la persecución. La sangre derramada por Lucía no fue en vano. Se convirtió en semilla de nuevos cristianos y en señal visible de que la fe en Cristo era más fuerte que cualquier poder humano. La manera en que Lucía enfrentó el martirio reveló una espiritualidad profundamente enraizada en la cruz de Cristo. No buscó el sufrimiento por sí mismo, sino que lo aceptó como consecuencia natural de su fidelidad al Evangelio. Su actitud enseñaba que el verdadero discipulado cristiano implica, muchas veces, cargar la cruz con amor y confianza, seguros de que Dios transforma el dolor en camino de salvación. El martirio también destacó la dignidad de la persona humana a la luz de la fe cristiana. Lucía, una joven en un mundo que con frecuencia despreciaba la libertad femenina, mostró que la verdadera dignidad no proviene del reconocimiento social, sino de la fidelidad a Dios. Su firmeza ante la muerte proclamaba silenciosamente que ningún poder terreno puede dominar un alma que pertenece enteramente al Señor. Al entregar su vida, Santa Lucía selló con sangre la consagración que había hecho en su juventud. Su muerte no fue solo el final de una existencia terrena, sino el nacimiento para la vida eterna prometida por Cristo. La Iglesia, al venerar su martirio, la reconoce no solo como víctima de la persecución, sino como testigo luminosa de la fe, cuya luz continúa brillando a través de los siglos. Así, el martirio de Santa Lucía se convirtió en uno de los testimonios más elocuentes del cristianismo primitivo. Su entrega total a Cristo, vivida hasta las últimas consecuencias, permanece como invitación permanente a la fidelidad, a la valentía y a la esperanza. En medio de las tinieblas de la violencia y la injusticia, la vida y la muerte de Lucía revelan que la luz de la fe jamás puede ser apagada. Después del martirio de Santa Lucía, su memoria pasó a ser venerada con gran respeto y devoción por la comunidad cristiana de Siracusa. El testimonio de su fe, sellado con sangre, no fue olvidado, sino transmitido de generación en generación como ejemplo de fidelidad absoluta a Cristo. Desde los primeros siglos, los cristianos reconocieron en Lucía a una poderosa intercesora, cuya vida y muerte revelaban la acción luminosa de la gracia de Dios en medio de las tinieblas de la persecución. Su nombre, que significa luz,
pasó a asociarse de manera profunda con su testimonio espiritual. La luz se convirtió en el principal símbolo ligado a la figura de Santa Lucía, no solo por su nombre, sino por el modo en que vivió y murió. En un mundo marcado por la oscuridad de la idolatría, de la violencia y de la injusticia, Lucía fue como una llama viva que iluminó el camino de la fe. Su vida reflejaba la luz de Cristo, que vence las tinieblas y conduce a los fieles a la verdad. Ese simbolismo atravesó los siglos, convirtiendo a Santa Lucía en una referencia espiritual para todos aquellos que buscan vivir el Evangelio con autenticidad. Con el paso del tiempo, se desarrolló la tradición que asocia a Santa Lucía con la protección de los ojos y de la vista. Aunque los relatos sobre ese aspecto varían según las fuentes, la Iglesia acogió esta devoción como expresión de la confianza del pueblo cristiano en su intercesión. La vista, en ese contexto, va más allá del aspecto físico y adquiere un sentido espiritual profundo. Se trata de la capacidad de ver con los ojos de la fe, reconociendo la presencia de Dios incluso en las situaciones más difíciles. Santa Lucía pasó a ser invocada como aquella que ayuda a los fieles a mantener la mirada fija en Cristo. La difusión de la devoción a Santa Lucía se extendió rápidamente por toda Sicilia y posteriormente por diversas regiones de Europa. Iglesias, capillas y altares fueron dedicados en su honor, y su nombre pasó a ser dado a niñas como señal de esperanza y protección. La celebración de su fiesta litúrgica, el 13 de diciembre, se convirtió en ocasión especial de oración, gratitud y renovación de la fe, especialmente en tiempos de dificultad y oscuridad espiritual. En la Edad Media, la devoción a Santa Lucía cobró aún más fuerza, integrándose en las prácticas populares y en la espiritualidad cotidiana de los fieles. En algunas regiones surgieron costumbres ligadas a la luz, como procesiones con velas, simbolizando la victoria de la fe sobre las tinieblas. Esos rituales no eran meramente folclóricos, sino que expresaban una profunda catequesis visual, enseñando que la luz de Cristo, reflejada en la vida de los santos, guía a la humanidad hacia la salvación. El simbolismo de la luz asociado a Santa Lucía también tiene una fuerte relación con el Adviento y la expectativa de la Navidad. Celebrada en un período del año marcado por noches más largas, especialmente en el hemisferio norte, su fiesta recuerda que, incluso cuando la oscuridad parece prevalecer, Dios prepara la llegada de la verdadera luz, que es Cristo. Así, Santa Lucía se convierte en signo de esperanza, recordando a los fieles que la luz divina nunca se apaga, incluso en los momentos más sombríos de la historia. Además de la devoción personal, Santa Lucía se convirtió en inspiración para obras de arte, himnos, oraciones y literatura cristiana. Pinturas y esculturas con frecuencia la representan con una lámpara o una vela, símbolos de vigilancia y fe perseverante. Esas representaciones artísticas no solo embellecen los templos, sino que también educan espiritualmente, invitando a los fieles a contemplar el ejemplo de Lucía e imitar su confianza en Dios. La devoción a Santa Lucía también destaca el valor del testimonio silencioso. A diferencia de grandes predicadores o teólogos, Lucía evangelizó principalmente con su vida, su coherencia y su disposición a sufrir por amor a Cristo. Ese tipo de testimonio sigue siendo profundamente actual, especialmente en un mundo que a menudo rechaza explícitamente los valores cristianos. Santa Lucía enseña que la luz de la fe se manifiesta muchas veces en las actitudes simples y fieles del día a día. A lo largo de los siglos, innumerables gracias y milagros fueron atribuidos a la intercesión de Santa Lucía, fortaleciendo aún más su devoción popular. Relatos de curaciones, consuelos y conversiones refuerzan la confianza de los fieles en su cercanía a Dios. Esas experiencias espirituales no sustituyen la fe, pero la alimentan, recordando que los santos continúan vivos en Cristo y atentos a las necesidades de quienes los invocan con confianza. Así, la devoción a Santa Lucía supera el simple culto a la memoria de una mártir. Invita a los cristianos a ser también ellos portadores de luz
en medio de las tinieblas del mundo. Su ejemplo recuerda que la fe auténtica ilumina, transforma y conduce a la vida eterna. Santa Lucía permanece, por tanto, como un faro espiritual que señala siempre a Cristo, la verdadera luz que ilumina a todo hombre. Santa Lucía permanece a lo largo de los siglos como un modelo luminoso de fidelidad radical a Dios en medio de las presiones del mundo. Su vida muestra que la santidad no depende de la edad, de la fuerza física o del reconocimiento social, sino de la disposición interior de poner a Dios por encima de todo. Lucía vivió en una época en que seguir a Cristo significaba enfrentar peligros reales, y aún así eligió permanecer fiel hasta el fin. Ese testimonio sigue siendo actual, especialmente en tiempos en que la fe cristiana es desafiada por ideologías y valores contrarios al Evangelio. La fidelidad de Santa Lucía no se limitó a palabras o sentimientos interiores, sino que se manifestó en elecciones concretas y muchas veces dolorosas. Al consagrar su virginidad a Dios, asumió un compromiso definitivo que orientó toda su vida. Esa pureza no debe entenderse solo como integridad física, sino como entrega total del corazón a Dios, sin divisiones ni concesiones. Lucía enseñó, con su propia vida, que la pureza cristiana es expresión de amor y libertad, no de represión o miedo. En un mundo que con frecuencia reduce el valor de la persona a la apariencia, al placer o al poder, Santa Lucía proclama una verdad profunda. La dignidad humana encuentra su plenitud en la relación con Dios. Su negativa a ser tratada como objeto o instrumento de intereses ajenos fue un acto de resistencia espiritual y moral. Al afirmar que su cuerpo pertenecía a Cristo, Lucía defendía la sacralidad de la persona humana y la libertad interior que nace de la fe vivida con coherencia. Santa Lucía también se presenta como modelo de valentía silenciosa. No buscó confrontaciones innecesarias ni provocó a sus perseguidores, pero se mantuvo firme cuando su fe fue cuestionada. Esa actitud enseña que la verdadera valentía cristiana no es agresiva ni violenta, sino serena y confiada. Lucía enfrentó la injusticia sin odio, entregándose a Dios con humildad y confianza, segura de que Él conduciría su historia conforme a sus designios. La pureza de Santa Lucía está profundamente ligada a su vida de oración y caridad. Su relación íntima con Dios alimentaba sus acciones concretas en favor de los pobres y de los sufrientes. Comprendía que no existe verdadera fe sin amor al prójimo y que la entrega a Dios se manifiesta en el servicio generoso a los hermanos. Esa unidad entre oración y caridad es uno de los aspectos más bellos de su testimonio y sigue siendo un desafío para los cristianos de todas las épocas. Como mártir, Santa Lucía enseña que la fidelidad a Cristo puede exigir sacrificios extremos. Su ejemplo recuerda que el cristianismo no es solo una filosofía de vida cómoda, sino un camino de cruz que conduce a la resurrección. Lucía aceptó el sufrimiento no como fin en sí mismo, sino como consecuencia de su elección por Cristo. Su actitud revela que incluso en las situaciones más dolorosas, la gracia de Dios sostiene y transforma el sufrimiento en fuente de vida. La figura de Santa Lucía también inspira a los jóvenes cristianos, mostrando que es posible vivir la fe con radicalidad y alegría desde temprano. En una sociedad que con frecuencia subestima la capacidad espiritual de la juventud, Lucía demuestra que la santidad no conoce límites de edad. Su vida invita a los jóvenes a no tener miedo de asumir compromisos definitivos con Dios y a confiar en que Él conduce cada vocación con amor y fidelidad. Para las mujeres, Santa Lucía ocupa un lugar especial como signo de fuerza espiritual y dignidad. En un contexto histórico que restringía severamente la libertad femenina, afirmó, con su vida, que la verdadera fuerza nace de la unión con Dios. Su firmeza ante la persecución revela que la santidad femenina es capaz de transformar la historia, no por el dominio, sino por la fidelidad y el amor. Así, Santa Lucía continúa hablando a la Iglesia contemporánea como modelo de vida cristiana auténtica. Su fidelidad, pureza y valentía
no pertenecen solo al pasado, sino que permanecen como invitación permanente a la conversión y al compromiso con el Evangelio. Al contemplar su vida, los fieles son llamados a renovar su propia fidelidad a Cristo, convirtiéndose también ellos en testigos de la luz en un mundo que tanto la necesita. La devoción a Santa Lucía permanece viva en la Iglesia porque su mensaje trasciende las fronteras del tiempo y de la cultura. En cada época de la historia, los cristianos enfrentan desafíos propios, pero la esencia de la fe sigue siendo la misma: seguir a Cristo con fidelidad, incluso cuando eso exige renuncia y sacrificio. Santa Lucía recuerda que la fe auténtica no se acomoda a las circunstancias, sino que transforma la vida desde dentro, iluminando el mundo con la luz de Cristo. En los días actuales, marcados por incertidumbres, crisis morales y confusión espiritual, Santa Lucía surge como signo de claridad y esperanza. Su vida enseña que es posible permanecer firme en la verdad, incluso cuando esa verdad es rechazada o ridiculizada. Lucía no negoció su fe para obtener seguridad o aceptación social, y ese testimonio desafía a los cristianos de hoy a no diluir el Evangelio para ajustarse al espíritu del mundo. La invocación de Santa Lucía sigue estando especialmente presente entre quienes sufren enfermedades en los ojos y en la visión. Sin embargo, su intercesión también es buscada por quienes desean ver con mayor claridad los caminos de Dios en sus vidas. La ceguera espiritual, muchas veces más peligrosa que la física, se cura cuando el corazón se abre a la luz de la verdad. Santa Lucía enseña que ver con los ojos de la fe es reconocer la presencia de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. En muchas comunidades cristianas, la fiesta de Santa Lucía se celebra con profunda devoción, reuniendo a los fieles en oración, procesiones y celebraciones litúrgicas. Esos momentos no son solo recuerdos históricos, sino oportunidades para renovar la fe y fortalecer los lazos comunitarios. Al celebrar a Santa Lucía, la Iglesia recuerda que los santos continúan vivos en Cristo e interceden por quienes caminan en la tierra. Santa Lucía también habla de forma especial a las familias, invitándolas a educar a los hijos en la fe y en la valentía espiritual. Su historia muestra la importancia del testimonio dentro del hogar y de la transmisión de los valores cristianos desde la infancia. En un mundo que ofrece tantas propuestas superficiales, Santa Lucía recuerda que la verdadera formación comienza en el corazón y se fortalece en la vivencia diaria de la fe. Para la Iglesia en su conjunto, Santa Lucía es signo de esperanza y perseverancia. Su martirio recuerda que la fe cristiana nació del testimonio valiente de quienes no tuvieron miedo de entregar la propia vida por amor a Cristo. Esa memoria fortalece a la Iglesia en su misión evangelizadora, recordando que el anuncio del Evangelio siempre exige coherencia, fidelidad y disposición al sacrificio. El mensaje de Santa Lucía también invita a la vigilancia espiritual. Así como ella mantuvo su lámpara encendida en medio de las tinieblas, los cristianos están llamados a no dejar que la fe se apague ante las dificultades. La vigilancia, alimentada por la oración y los sacramentos, permite que la luz de Cristo brille incluso en los momentos de prueba y sufrimiento. Al contemplar la vida de Santa Lucía, los fieles son invitados a renovar su confianza en Dios y a asumir con valentía el llamado a la santidad. Su historia enseña que la fidelidad cotidiana, vivida con amor y constancia, prepara el alma para los grandes testimonios. Santa Lucía muestra que cada cristiano, independientemente de su condición, está llamado a ser luz en el mundo. Así, la devoción a Santa Lucía permanece como fuente de inspiración y fortalecimiento espiritual. Su vida y su martirio continúan iluminando el camino de la Iglesia, recordando que la verdadera luz jamás se apaga. Santa Lucía señala siempre a Cristo, la luz eterna, invitando a todos los fieles a caminar en la fe, en la esperanza y en el amor, hasta el encuentro definitivo con Dios.